y es bueno que podamos explicar la palabra alarde. El alarde tiene que ver con exhibir. La gente es traidora, traiciona y no oculta, lo muestra. Hacen fanfarronear, es la otra palabra que define la palabra alarde. La palabra alarde también tiene que ver con ostentación, con mostrar. Y hay mucha gente que es traidora a la causa de Cristo y deberían sentir mucha vergüenza y dolor por eso. Sin embargo, no, muestran abiertamente que son traidores. Pero vamos a ver hoy en la palabra de Dios que siempre los traidores, mis hermanos, siempre terminan mal. Entonces no es recomendable andar en ese camino. Lo recomendable es andar en un camino de santidad, en un camino de fidelidad a Dios, en un camino de obediencia a Dios, y nunca formar parte de este grupo que hace alarde de su traición. Ahora sí, ya estamos, Salmo 55 entonces, y vamos a leer allí versículos 12 y 14. Salmo 55 y los versículos 12 y 14. Este es un salmo de David, y así dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿quién era este traidor al que David hace referencia? Y cuando estudiamos en la historia, este hombre se llamaba Ahistofel. Ese era el nombre del traidor, Ahistofel. Y ese es el primer caso que vamos a estudiar en esta mañana, de este traidor que se llamaba Ahistofel. David le llama, dice: tú eras mi amigo, y era un amigo de la vida. Ahistofel era el consejero de David, y también él habla que era mi amigo íntimo, mi familiar, porque Ahistofel era el abuelo de Betsabé, que fue una de las esposas de David, el abuelo de Betsabé. Y David dice: tú eras mi familiar, mi consejero, eras mi amigo íntimo, pero me has traicionado. La traición de Ahistofel, hermano, destrozó el estado de ánimo de David. Y hay una de las cosas que tenemos que aprender en la vida cuando nos decepcionan algunas personas. Cuando nos decepcionan, eso causa un tremendo dolor. Es un puñal clavado en nuestro cuerpo, la traición. La traición no es un puñal de acero, pero duele mucho, mucho, mucho duele. Cuando somos traicionados, cuando somos decepcionados. Ahora, ¿qué es la traición? Necesitamos definir esa palabra. ¿Qué es la traición? Traición es la falta que se comete en contra de una persona cuando no cumplimos nuestra palabra o cuando no guardamos fidelidad. Eso es traición, es una falta que cometemos contra otra persona cuando no guardamos o no cumplimos nuestra palabra o no guardamos fidelidad. La palabra traición puede ser una traición a una persona, puede ser una traición a una causa, puede ser una traición a la patria mismo. Cuando hablamos de traición, hermanos, hablamos de alguien que es un defraudador, de alguien que estafó. Usted le brindó su amistad, le brindó su confianza, pero cuando esa persona le traicionó, esa persona lo defraudó, esa persona lo estafó a usted. Ese es el concepto de traidor. Y Ahistofel era un amigo de David, pero él formó parte de un complot, es decir, formó parte de una trama que apuntaba a matarlo al rey David. Y ahora le voy a contar la historia, cómo este hombre llegó a ser un traidor. David tuvo varios hijos. Uno de ellos se llamaba Amnón. Amnón se enamoró de una media hermana, y abusó de esta mujer. Toda esta historia está en segundo libro de Samuel, el capítulo 13. Ahí cuenta todo eso. Y Amnón abusó de su hermana y luego la despreció, la llegó a odiar después de haber abusado.
Pero David tenía otro hijo que se llamaba Absalón. Absalón era el hijo preferido del rey David. Absalón era un muchacho, dice la Biblia, sumamente bello. Y dice que una vez al año se cortaba su cabello y era un hombre muy atractivo. Y era el hijo preferido de David. Cuando Absalón se enteró que su hermano Amnón abusó de su hermana que se llamaba Tamar, entonces él planeó matarlo. E hizo una reunión, una comida y le dijo a gente, le dio indicaciones: cuando mi hermano Amnón ya se pase de unas copitas de vino, entonces ahí es el momento para matarlo. Y así lo hicieron. Y cuando Absalón mandó a matar a su hermano, tuvo que huir a una ciudad que se llamaba Jesús, en Siria. Tuvo que cruzar la frontera y huyó por 3 años. Y a los 3 años Absalón volvió y quería verlo a David, a su padre, pero su padre no quería verlo. Y entonces Absalón comenzó a pararse en la puerta de la ciudad y venía la gente y le decía: ¿cuánto le debes al rey? Pongamos un ejemplo. Le decía: le debo 10 pesos. Bueno, dame 4 nomás y ya está. Yo voy a interceder por ti. Él era el hijo del rey. Y así fue conquistando el corazón de la gente con engaño. Y luego se hizo un ejército y planeó destronar a David, sacarlo del trono de rey y matarlo a su propio padre. Ese era Absalón. Y ahí en ese es donde entra nuestro amigo Ahitofel, el traidor. Ahitofel deja de ser el consejero de David y ahora pasa a ser el consejero de Absalón. Porque Ahitofel pensaba: Absalón va a destronar a David, y Ahitofel quería quedarse en el lugar de consejero del nuevo rey. Era su plan. Pero vamos a buscar ahora en la Biblia. Les voy a pedir que me lleven, me acompañen al segundo libro de Samuel, por favor, allí. Y vamos a ver ahí quién era este Ahitofel. Segundo libro de Samuel, si puede mirar allí por un momento, capítulo 15, versículo 12. Segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 12. Y ahí vamos a ver quién era este hombre, Ahitofel. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Así dice la palabra de Dios: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahí lo llama él, Ahitofel. Ya no seas consejero de mi padre, ven aquí conmigo. Y dice que allí ellos planearon la conspiración. Entienda esa palabra: planearon cómo iban a sacar del trono al rey David y cómo lo iban a matar. Y Ahitofel se prestó a eso, traicionó a David y se puso al servicio del hijo Absalón. Ahora, este hombre, hermano, Ahitofel, cuando él opinaba, era un hombre que parecía que era la voz de Dios opinando. Cuando su opinión, hermano, era dada, la gente lo escuchaba como si fuera la misma voz de Dios. Era un hombre que gozaba del respeto y de la consideración de todo el pueblo. Era considerado como un hombre muy sabio, muy sabio. Recuerde eso: cuando Ahitofel hablaba, la gente pensaba que era Dios mismo, de tanta sabiduría que tenía. Pero también este hombre tenía una mancha en su vida. Había comenzado a recorrer los pasos de la traición. Traicionó al rey David. Se fue con su hijo Absalón y estaban ahora planeando un complot, una conspiración, es la palabra que usa la Biblia, para matar al rey David. Por eso ahora entendemos mejor el Salmo 55, cómo David estaba tan dolido, como mi mejor amigo, como mi consejero, como aquel que era mi íntimo, mi familiar, me traicionó hasta este punto que desea y planea cómo matarme, cómo quitarme la vida. Por eso el corazón de David estaba sumamente dolorido. Y ahora mire, hermano, aquí en segunda de Samuel, por ejemplo, se nos enseña sobre un hombre que se llamaba Simei. Este hombre que se llamaba Simei, si pueden mirar ahí un poquito, el capítulo 16,
versículo 5. Miren lo que era este hombre llamado Simei. Segunda de Samuel 16:5 dice: vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Mire, hermano, este hombre Simei, después si usted sigue leyendo, dice que agarraba tierra y tiraba, y agarraba piedras y le tiraba al rey David. Y David iba en su marcha y este Simei iba tirándole piedra y le gritaba: perverso, sanguinario. Había uno que le dijo a David, dice: déjame que le voy a cortar la cabeza a este perro. Y David le dijo: tranquilo, tranquilo. Lo frenó. El hecho de que a David le llamaran asesino, sanguinario, eso no le dolió tanto. No le dolieron tanto las piedras que le tiró este Simei como la traición de su amigo Ahitofel. Eso le dolió a David. Eso lo lastimó. Eso destrozó el estado de ánimo de David, que aquella persona tan cercana le traicionara. Y ustedes y yo, hermanos, tenemos que prepararnos, porque en la vida vamos a tener muchos traidores. Traidores en la familia, va a encontrar traidores en el trabajo, va a encontrar traidores aún en la iglesia mismo. Gente que usted le va a depositar toda su confianza y un día le van a hacer una mala jugada. Como dicen algunos, le van a jugar chueco. Y usted tiene que prepararse, porque la traición es algo que lastima, es algo que duele. La traición es algo que destroza el estado de ánimo. Y aquí está este hombre, Ahitofel. Pero le diré ahora, hermanos, cómo es que terminan este hombre. Había otro consejero del rey David. Ese otro consejero se llamaba Husai. Y Husai también viene a Absalón para aconsejarlo. Pero Husai iba a ser un instrumento de Dios. Porque David, cuando se enteró y le contaron que Ahitofel estaba con su hijo Absalón, lo que David dijo en una oración, le dijo David a Dios que confunda el consejo de Ahitofel. Que Dios obre, que Dios haga darle un consejo equivocado a Ahitofel. Y allí vinieron los dos grandes consejeros del rey David para aconsejar a Absalón. Y entonces Absalón quería saber si tenía que atacar a David para matarlo. Y Husai le dijo: mira, dice, ya conoces a tu padre, es un hombre de guerra, él no va a estar con la gente, él va a estar escondido en una cueva. Y si lo provocamos, dice, tu padre es un guerrero, es como una osa que le han quitado sus cachorros. ¿Se imagina una osa que le roban los cachorros? Va a estar furioso, va a destrozar todo. Y Husai le dijo: no te conviene atacar a tu padre, tú sabes cómo es él y sabes los valientes que lo rodean. Pero este otro hombre, Ahitofel, le dijo: yo voy a juntar 12.000 hombres y voy a ir con 12.000 y le vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y ahí Dios actuó y confundió el consejo de Ahitofel. Y Absalón se inclinó por el consejo de Husai. Y entonces ahora, frustrado, Ahitofel, el gran consejero, dice: esto que van a hacer, lo que va a hacer Absalón, el seguir ese plan, va a ser la ruina para ellos. Y entonces se sintió frustrado Ahitofel, el gran consejero. No le tuvieron en cuenta su palabra. Y mire cómo terminó. Busque aquí en la palabra de Dios, segunda de Samuel, capítulo 17. Cuando Absalón no siguió su consejo, le dio más importancia al consejo de Husai. Mire lo que hizo Ahitofel. Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Dice la palabra: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Lo primero, hermanos, que nos enseña la traición aquí: siempre el traidor terminará mal. Nótelo a este hombre. No siguieron su consejo,
fue y puso su casa en orden, es decir, dejó los papeles, habrá hecho la herencia, un testamento, algo, y después que ordenó su casa se ahorcó. Porque siempre la traición, hermanos, siempre la traición conduce a las personas al dolor y a la muerte mismo al final. Por eso, pensando en nuestra fidelidad a Dios, hermano, el ser infiel a Dios, el ser un traidor a la causa de Cristo, siempre nos va a esperar un mal final. Presta atención a eso en esta mañana. Siempre el traicionar a Dios nos va a guiar a un mal final. Este hombre, Ahitofel, el traidor, así terminó su vida, ahorcado en la casa de su familia. Quiero hablar en esta mañana sobre un segundo hombre que fue traidor. La gente que voy a hablar aquí en esta mañana no era gente común, era gente que sobresalió en la historia. Gente que hizo grandes cosas, pero terminaron mal cuando la traición apareció en su camino. Este hombre se llamaba Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Y este hombre Aarón, escuche lo que le voy a decir. Este hombre Aarón era el vocero de Dios. El vocero de Dios. Porque Dios, hermano, hablaba con Moisés. Y Moisés hablaba con Aarón. Y Aarón llevaba la palabra de Dios al pueblo. Vamos a ver cómo él fue llamado para esta tarea de ser el vocero de Dios. Si pueden buscar ahora ya en su Biblia, en el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Génesis, después tenemos Éxodo, capítulo 4, versículo 10. Para ponerlo ahí en el contexto, comenzaremos a leer desde el versículo 10. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 4, verso 10. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En otras palabras, Moisés estaba diciendo: soy tartamudo, no soy la persona indicada para hablar al pueblo. Le estaba diciéndole a Dios indirectamente: creo que te has equivocado, no soy yo la persona indicada. Pero Dios nunca se equivoca, hermano. Mire cómo dice verso 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Hermanos, Dios puso los ojos en Aarón y dice: ese es el hombre que le va a hablar al pueblo. Ya sé que Moisés es tartamudo, es tardo de lengua, pero yo hablaré por Moisés. Él le dará la palabra a su hermano y su hermano le hablará al pueblo. En otras palabras, Aarón era el vocero de Dios. Hermano, mire si Dios nos llamara para eso, a cada uno de nosotros. Tú serás mi vocero, tú serás mi representante. Qué privilegio, qué gran honor que Dios nos diera ese trabajo, ese ministerio, ser su vocero. Así que este era Aarón. Y después, si usted quiere, puede leer en el libro de Éxodo también, en el capítulo 17. Esta historia se la voy a contar. Había una batalla allí entre Israel y los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo perverso, fue un pueblo que cuando Israel venía en el desierto salieron a traición y mataron a los ancianos y a los niños cuando venían rumbo a la tierra prometida. Y así que había un enojo, una enemistad grande entre Israel y los amalecitas. Y en Éxodo 17, del verso 8 en adelante, allí hay una gran batalla. Y el que estaba al frente de la batalla combatiendo era Josué. Pero algo estaba sucediendo al costado de la batalla. Y dice ahí la Biblia que cuando Moisés levantaba sus manos, entonces Israel prevalecía en la batalla, se iba venciendo en la batalla. Pero cuando los brazos de Moisés, dice, se cansaban y caían, entonces los amalecitas pasaban a ganar. Y Dios usó a dos hombres, uno se llamaba Hur y el otro se llamaba Aarón.
Y Hur y Aarón tomaron los brazos de Moisés, cada uno un brazo, y lo mantuvieron en alto hasta que Josué y su ejército se levantó triunfador en aquella batalla. Y ahí lo vemos a Aarón, el vocero de Dios. Ahora vemos levantando los brazos del varón de Dios, sosteniendo al varón de Dios, sosteniendo el ministerio del varón de Dios. Estaba haciendo un gran trabajo a favor de la causa de Dios. Y podemos mencionar muchas cosas buenas en la historia de Aarón, pero la traición se cruzó en su camino. La traición apareció y él agarró por ese camino. Y necesito ahora que busque el libro de Números, un poquito más adelante. Después de Éxodo va a encontrar Levítico, y después de Levítico viene el libro de Números. Y cuando llega ahí al libro de Números, ponga su atención en el capítulo 12. Y vamos a ver cómo empieza a aparecer de a poco la traición en la vida de Aarón. Aquel hombre que era el vocero de Dios, el que sostuvo en alto los brazos del siervo de Dios, el que trabajó, hizo muchas y grandes cosas para Dios. Pero, aquí empieza a aparecer una mancha en su historia. Números 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Ahí estaba, hermano. Moisés conoció una mujer cusita. Buscamos por toda la Biblia, no hay otra referencia que esa. No sabemos en qué momento, de qué forma Moisés conoció a esa mujer, la trajo como su compañera, y eso despertó el murmullo y el rumor de algunos, y entre los que estaban Aarón su hermano y su hermana María. Y ellos lo primero que hicieron fue cuestionar al varón de Dios. Porque Moisés era el hombre de Dios, era el hombre elegido por Dios, puesto por Dios. En el mensaje de anoche predicamos que Moisés fue llamado desde una zarza ardiente por Dios para el ministerio. Y ahí estaba Moisés, pero sus propios hermanos, los de su propia sangre, comenzaron a cuestionarlo, a sembrar dudas sobre él, y se plantearon esta interrogante: ¿acaso Dios solamente va a hablar por Moisés? ¿Qué estaban diciendo? Estaban cuestionando su autoridad, estaban resistiendo la autoridad de Moisés. Y hay una cosa, mis hermanos: nunca se usted resista la autoridad que Dios le pone. En el caso de un pastor, cuando usted ve que ese hombre ha hecho algo malo, que ese hombre ha cometido pecado, que ese hombre ha hecho algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces usted va y le habla con 2 o 3 testigos, como enseña la Biblia, y le dice: pastor, usted dijo esto, eso no está de acuerdo con la Biblia, usted hizo tal práctica, usted cometió tal pecado, Dios no aprueba eso. Pero usted va con 2 o 3 testigos, así enseña la Biblia. Pero si usted ve a un pastor que ha obrado mal, no salga a hablar mal por todos lados. Si usted ve algo que el pastor dijo, predicó, a usted no le gustó, le cayó mal, no salga a sacarle el cuero, no resista la autoridad que Dios pone. Pero recuerde esto: cuando el pastor está en falta, lo que hace no va de acuerdo a la Biblia, usted busca 2 o 3 testigos y va y lo enfrenta. No deja pasar el pecado. Pero esto, Moisés no tenía ahí un pecado, pero le empezaron a cuestionar, lo quisieron manchar y empezaron a traicionarle. Aarón, su hermano, ya no le estaba resultando fiel y comenzó a recorrer el camino de la traición. Mire cómo termina esto, versículo 10, por favor. Dice acá Números 12, versículo 10, dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Ahí, hermanos, Dios dijo: no tolero que se opongan al siervo de Dios, no tolero que se opongan a la autoridad puesta por Dios. Y Dios mandó la lepra. ¿Recuerdan?
alguna vez estudiamos que en la Biblia la lepra siempre es sinónimo o nos recuerda la presencia del pecado. La lepra en la vida de María estaba demostrando que Dios consideró que lo que ellos hicieran era pecado. Y Aarón fue el cómplice de María. Y allí, hermanos, terminó esta gente ahí, pero no iba a ser la única traición que Aarón iba a hacer. Siguiendo en el camino hacia adelante, un día Dios llamó a Moisés al monte. Y eran los días en que Dios le tenía que dar los 10 mandamientos. Y Moisés allá pasó muchos días, era como 40 días que estuvo en la presencia de Dios. Dios le estaba dando los 10 mandamientos y allí el líder que había quedado había sido Aarón. Aarón estaba liderando el pueblo y la gente comenzó a hablar con Aarón y le dijo: ¿qué habrá sucedido con nuestro siervo Moisés? ¿Qué habrá pasado con él? ¿Por qué él no regresa? Y la gente le dijo a Aarón: ¿por qué no nos haces dioses? La gente comenzó a presionar al líder, lo comenzó a presionar a Aarón, y ellos querían que se hiciera un ídolo. Y allí fue que surgió el becerro de oro. Leamos un poquito de esto, porque hay algunos que no conocen esa historia. Si puede acompañarme ahí por un momento al libro de Éxodo, capítulo 32. Volvemos hacia atrás al libro de Éxodo, capítulo 32. Y aquí estamos recorriendo los pasos de un traidor, Aarón en este caso, el que fue el vocero de Dios, un gran hombre, pero la traición se cruzó en su camino. Éxodo, el capítulo 32, verso 1, dice la palabra: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de vosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ahora miren, mis hermanos, vino el pueblo y habló con el predicador, con el vocero de Dios, y le dice: no sabemos qué le pasó a Moisés. ¿Por qué tú no nos haces dioses? Cuando Aarón escuchó esas palabras, él tendría que haberse parado firme y decirle: ¿qué locura están diciendo? ¿Qué cosas están diciendo? ¿No saben acaso que no podemos hacernos imágenes de Dios? ¿No podemos hacernos ídolos? Pero Aarón no dijo nada, nada, de nada, de nada. Y traicionó la doctrina. Y le dijo: bueno, tráiganme los zarcillos de oro. Y ahí nomás se pusieron a trabajar y de pronto, ¡pum!, apareció el becerro. Y ahora el predicador seguía metiéndose más profundo en el barro inmundo del pecado. Y ahora había aparecido el becerro. Y ahora le dicen al pueblo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Gran mentira, porque la Biblia enseña que Dios con mano poderosa no fue ese becerro. Fue Dios con mano poderosa que lo sacó de Egipto. Y ahora Aarón, en su traición, estaba siendo cómplice de una mentira. Y le decía al pueblo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto, el becerro. Y ahora un pecado trae otro pecado y se armó un festival, un carnaval verdadero de pecado. Y entonces disfrazaron el culto y dice: vamos a ofrecer un culto a Jehová con un ídolo, cosa que Dios no soporta, mis hermanos. Allí en ese ídolo, y dice que el pueblo se levantó, dice el versículo 6, que madrugaron, ofrecieron holocausto, es decir, que mataron animales en sacrificio, y dice presentaron ofrendas, y el pueblo se levantó a comer, a beber y a regocijarse. Esa palabra regocijarse en otra parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece jugar, regocijarse y jugar. Aquí es que se levantaron para tener sexo.
Es decir, que ahí estaba el ídolo, ahí estaba la comida, ahí estaba el alcohol, y ahí estaba toda clase de pecados de inmoralidad. Y ellos pensaban que con esa forma estaban rindiéndole culto a Dios, estaban ofreciendo una fiesta a Dios. Y ahí estaba el líder, Aarón, el predicador, el vocero de Dios, y veía que la gente practicaba pecado tras pecado, diferentes clases de pecados, pasaban delante de sus ojos, pero él no decía nada, no se oponía a nada, él era cómplice de todo el pecado que el pueblo estaba practicando. Ese era el sentimiento de un traidor y la conducta de un traidor. Pero eso no es todo. Llegó el momento en que Moisés bajó del monte. Moisés bajó de la presencia de Dios junto con Josué y escuchó todo aquel ruido, aquel carnaval. Y Josué dijo, me parece ahí que hay grito de guerra. Y el otro dijo, no, allí yo oigo voces como de canto. Era una confusión, hermano, era la música estruendosa. Los cantos eran estruendosos, que no se sabía si era una fiesta o si era una guerra. No se podía distinguir. Esa clase de carnaval hay en muchas iglesias hoy. Esa clase de culto que Dios desaprueba hay en muchas iglesias hoy, llenas de inmoralidades, y la gente está enloquecida con el sonido de las guitarras eléctricas, de los panderos, de las baterías, y andan allí como pollos sin cabeza, saltando en las reuniones y bailando en las reuniones. A Dios no aprueba esa clase de culto. Eso no es un culto a Jehová. Y así hoy en día muchos pastores como Aarón no dicen nada cuando ven esa clase de pecado en sus congregaciones, en sus cultos, y se vuelven cómplices con el pueblo practicando la traición es algo tremendo, hermano. Y ahí bajó Moisés, y después usted sigue leyendo los textos. Moisés, cuando vio eso, lo enfrentó a Aarón. Mejor leamos cómo fue ese enfrentamiento. Dice aquí, hermanos, en Éxodo del capítulo 32, versículo 21. Mire cómo lo enfrentó Moisés. Le dijo así, le dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, quien tiene oro, apartadlo, y me lo dieron, y eché en el fuego, y salió este becerro. Mira, hermano, Moisés lo enfrentó. Dice, ¿qué te ha hecho este pueblo para que cometan tan gran pecado? Y aquí el líder, que debería estar firme con los pantalones puestos, él dice, y no, dice, ellos querían tener algo para un ídolo, algo para que refleje nuestra salida de Egipto. Y aquí este hombre le faltó carácter, le faltó, hermano, firmeza en la doctrina. Y muchas veces en nuestra vida vamos a ser tentados para traicionar a Dios, pero hay que mantenerse firme en la doctrina, hermano. Porque el predicador, el pastor, el siervo de Dios no está, hermano, para agradar a la gente, está para agradar a Dios. Pero aquí Aarón, en su flojera de líder, él le hizo caso al pueblo y atrajo grandes gracias. Moisés dijo, ¿quién está con Dios? Que venga para este lado. Y si usted sigue leyendo, dice que vinieron los levitas del lado de Moisés a defender la sana doctrina. Y los levitas agarraron y mataron 3.000 personas de los que estaban rindiendo ese culto al becerro. Aquello terminó en desgracia. Y todo porque hubo un traidor a la fe, hubo un traidor a la sana doctrina que se llamaba Aarón. Pero eso no es todo, hermano. No es la mayor desgracia del traidor. Cuando usted puede leer en Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, este hombre Aarón tenía 2 hijos. Se llamaban Nadab y se llamaba Abiú. Ese era el nombre de los 2 hijos. Levítico 10, 1 y 2. Y dice que estos 2, como ellos heredaban el sacerdocio del padre, entraron, hermanos, a ofrecer sacrificio y ofrecieron a Dios fuego extraño, cosa que Dios no pidió. Y vino un fuego de Dios y mató a los 2 hijos de Aarón. Y ahora nosotros nos preguntamos, qué locura, cómo estos 2 muchachos ofrecieron fuego extraño, dice la Biblia, cosa que Dios no pidió. Y entonces nos preguntamos cómo se atrevieron a hacer esa locura esos 2 muchachos, ofrecer fuego extraño a Dios. Aprendieron de su papá. Aprendieron de su papá.
Su papá fue el del becerro de oro. Y ahora los hijos aprendieron en esa escuela y le ofrecieron a Dios fuego extraño y murieron los dos hijos de Aarón. ¿Sabe, hermano, en las iglesias de hoy cuánto fuego extraño hay? ¿Cuántas cosas que Dios nos pidió se hacen en las iglesias de hoy? Todo con la complicidad de líderes, de pastores que son traidores a la sana doctrina y permiten todo eso. Fuego extraño, muchas cosas, hermano. Usted ve cómo la gente se burla del cristianismo, de un cristianismo que no es tal, de un cristianismo que no nos representa, que no tiene nada que ver con la Biblia. Y estoy hablando de esos predicadores que se ven en los videos y uno se saca el saco y lo revolea y se cae la gente. Otro pone una Biblia en el piso y la gente viene y se pone a temblar y nos pasa. Y todo un montón de payasadas.